Pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos. Introducción. El 77 de los participantes en segunda reunión organizada por la OMS en Ginebra expresaron su alarma por la creciente difusión de la resistencia a los antibióticos en el mundo causada por el uso cada vez mayor y a menudo indiscriminado de esos productos tanto en medicina como en veterinaria. En los últimos años, las bacterias resistentes han causado varios brotes de graves infecciones que produjeron muchas muertes. Por ello es necesario establecer programas nacionales e internacionales de vigilancia de la resistencia de las bacterias a los antibióticos, utilizando las pruebas de sensibilidad fidedignas que proporcionen datos comparables. La información microbiológica y epidemiológica disponible ayudará a los clínicos a seleccionar el agente antimicrobiano más apropiado para tratar la infección. Para cada infección. Para que la predicción sea válida, la prueba de sensibilidad deberá efectuarse mediante un método exacto y reproducible cuyos resultados puedan aplicarse directamente a la situación clínica. El criterio definitivo de fiabilidad de cualquier método de prueba de la sensibilidad en su corrección con la respuesta del paciente al tratamiento antimicrobiano. En la reunión mencionada se llegó a la conclusión de que el método de los discos, modificado por Kirby Bauer y normalizado por la OMS en 1976, podía recomendarse con fines clínicos y de vigilancia por su sencillez técnica y su reproducibilidad. Este método es particularmente adecuado para las bacterias de las familias Enterobacteriaceae, pero también puede aconsejarse como prueba polivalente para todos los agentes patógenos de crecimiento rápido, a excepción de los anaerobios estrictos. Por consiguiente, se recomendó facilitar los detalles de estas pruebas al personal de laboratorio. Principios generales. Las pruebas de sensibilidad de los antimicrobianos evalúan la capacidad de un antibiótico u otro fármaco antimicrobiano para inhibir in vitro el desarrollo bacteriano. Esta capacidad puede determinarse por el método de dilución o por el método de difusión. Prueba de dilución. Para evaluar cuantitativamente la actividad de un antibiótico puede agregarse diluciones de este a un caldo de cultivo o un medio de agar en el que luego se siembra el microorganismo problema. La concentración más baja que impide el crecimiento después de una noche de incubación se considera concentración inhibitoria mínima CIM del fármaco. Seguidamente se compara el valor de la CIM con las concentraciones del medicamento que pueden alcanzarse en el suero y otros humores orgánicos para evaluar la probable respuesta clínica. La OMS es en la serie de informes técnicos vigilancia por prevenir y combatir los riesgos sanitarios provocados por enterobacterias resistentes a los antibióticos, informe de la reunión a la OMS. Bueno, son las fuentes. Pruebas de difusión. Después de sembrar uniforme. Pruebas de difusión. Después de sembrar uniformemente el microorganismo problema en un medio de agar, se colocan en la superficie de este varios discos de papel impregnados con el antibiótico. Este se difunde a partir del disco siguiendo el gradiente de concentración, de manera que el crecimiento microbiano resulta inhibido a una distancia del disco, relacionado, entre otras cosas, con la sensibilidad del germen. Existe una relación aproximadamente lineal entre el logaritmo de la CIM medida por la prueba de dilución y el diámetro de la zona de inhibición con la prueba de difusión. Si se estudian en paralelo numerosas cepas por los dos métodos, la línea de regresión obtenida expresa dicha relación. Hay unas figuras de interpretación del tamaño de la zona de inhibición sensible, sensibilidad intermedia, resistencia por su relación CIM. Un esquema donde en las Y tenemos diámetro de la zona en milímetros de 0, de 6, 10, 15, 20, 25, 35. Y abajo la CIM, microgramos por mililitro, 0.03, 0.06, así hasta 32, 64. Y se forma una línea descendente, recta. También en la figura, también concentraciones, también una línea descendentes, ¿no? Diámetros críticos, son diámetros críticos de la zona en milímetros, de 14 a 21. Y concentraciones séricas críticas. Definición clínica de los términos resistente y sensible en el sistema de 3 categorías. Cuando se practica una prueba de sensibilidad, lo que se notifica al clínico a modo de resultado es la clasificación del microorganismo en un sistema de 2 o más categorías de sensibilidad. El sistema más sencillo comprende solo 2 categorías, sensible y resistente. Esta clasificación ofrece muchas ventajas a efectos estadísticos y epidemiológicos, pero es muy rígida para la clínica. Por tanto, a menudo se adopta una clasificación de 3 categorías, como en el método de Kirby Bauer, y en sus modificaciones se admiten
Tres categorías de sensibilidad. Importa que tanto los médicos como el personal del laboratorio comprendan bien las definiciones exactas y su significación clínica. Sensible. Un microorganismo se considera sensible a un medicamento cuando lo probable es que la infección que causa responda al tratamiento con dicho fármaco o a la dosis recomendada. La categoría sensibilidad intermedia corresponde a dos situaciones. Por un lado, se incluyen en ella las cepas moderadamente sensibles a un antibiótico que puede aplicarse en el tratamiento en dosis más altas por ser poco tóxico o porque se concentra en el foco de infección, por ejemplo, la orina. En esta categoría se incluyen asimismo las cepas de sensibilidad intermedia a un antibiótico más tóxico que no pueden usarse en dosis más altas. En este caso, la categoría intermedia sirve como zona de transición entre las cepas sensibles y las resistentes. Como la mayor parte de los médicos no están al corriente de esta distinción sutil, pero clínicamente importante, entre sensibilidad intermedia y moderada, muchos laboratorios utilizan la expresión intermedia en sus informes. Resistente, este término indica que no es probable que el microorganismo responda a un medicamento determinado, cualesquiera que sean la dosis y la localización de la infección. Para evaluar la respuesta de los estafilococos a la benzilpenicilina, solo se utilizan las categorías sensibles y resistente, que corresponde a la producción de beta-lactamasa. La decisión definitiva sobre el uso de determinado antibiótico sobre la dosificación del mismo no solo depende de los resultados de las pruebas de sensibilidad, sino también de la interpretación de estas por el médico. También habrá que tener en cuenta otros factores como la importancia patogénica del microorganismo, los efectos secundarios y las propiedades farmacocinéticas del medicamento, de su difusión en las diferentes regiones del cuerpo y el estado inmunitario del huésped. Indicaciones de las pruebas de sensibilidad. En el laboratorio clínico puede practicarse una prueba de sensibilidad con los dos fines principales: guiar al clínico en la selección de un agente antimicrobiano de la máxima eficacia posible para tratar a un paciente determinado, y reunir información epidemiológica sobre la resistencia de los microorganismos de importancia sanitaria en el seno de la comunidad. Las pruebas de sensibilidad como guía de tratamiento. Nunca se deben hacer pruebas de sensibilidad en gérmenes contaminantes o comensales pertenecientes al flora normal, ni con otros microorganismos sin relación causal con el proceso infeccioso. Por ejemplo, la presencia de pequeñas cantidades de Escherichia coli en la orina no debe considerarse como causa de infección, por lo que sería inútil e inclusive incluso es discutir en esos casos o realizarse el antibiograma. Las pruebas de sensibilidad solo deben efectuarse con cultivos puros de los presuntos gérmenes causales. También habrá que proceder a la identificación de estos, pues no todos los microorganismos que se aíslan en un paciente infectado exigen un antibiograma. No está indicado recurrir por sistema a las pruebas de sensibilidad en las siguientes situaciones: cuando el microorganismo causal pertenece a una especie que normalmente es sensible a ciertos medicamentos. Tal es el caso de los Streptococcus pyogenes y Neisseria meningitidis, que en general siguen siendo sensibles a la penicilina. No obstante, en fechas recientes se ha señalado que en casos esporádicos la resistencia de los meningococos a la penicilina. Igual sucede en los Streptococcus fecales, enterococos, sensibles a la penicilina, salvo en contados casos. Si hay sospechas clínicas de resistencia de estos microorganismos, habrá que enviar cepas representativas al buen laboratorio de referencia. Otra, si el microorganismo causal es de crecimiento lento o difícil, exige medios enriquecidos, por ejemplo, Haemophilus influenzae y Neisseria gonorrhoeae, es posible que las pruebas de difusión por discos den resultados poco fiables. La aparición de variantes productoras de beta-lactamasa en estas especies ha obligado a introducir pruebas especiales como la de producción in vitro de beta-lactamasa, que se describe en la página 55, incumbe a los laboratorios centrales y regionales vigilar la sensibilidad de los neumococos, gonococos y Haemophilus. Si surgen problemas con cepas resistentes, habrá que advertir a los laboratorios periféricos y darles instrucciones sobre los métodos de prueba más adecuados y sobre tratamientos de recambio. No es necesario practicar sistemáticamente pruebas de sensibilidad en las infecciones intestinales no complicadas causadas por salmonelas distintas a S. typi o S. paratypi. Tampoco está justificado tratar con antibióticos estas infecciones, ni siquiera cuando los médicos se muestran activos in vitro. Actualmente hay pruebas incontrovertibles de que el tratamiento antimicrobiano de gastroenteritis común causada por salmonelas, y de hecho de casi todos los tipos de enfermedad diarreica de criología desconocida, no reporta ningún beneficio clínico al paciente. Paradójicamente, los antibióticos pueden prolongar el periodo de eliminación y diseminación de las salmonelas y dar lugar a la aparición de varias variantes resistentes.
Pruebas de sensibilidad como instrumento epidemiológico. La ejecución sistemática de pruebas de sensibilidad con los agentes patógenos importantes, STIP y Shigella, es útil como parte de un programa integral de vigilancia de las infecciones intestinales. También es esencial para informar al médico de la aparición de cepas resistentes, STIP resistente al cloranfenicol y Shigella resistente al clotrimazol y a la ampicilina, y de la necesidad de modificar las pautas de tratamiento usuales, aunque la determinación de la sensibilidad de los serotipos de salmonelas no tifoidicas causantes de infecciones intestinales carece de importancia desde el punto de vista del tratamiento del paciente. La aparición de cepas multiresistentes presenta un toque de atención para el médico, pues le advierte que se está haciendo un uso excesivo e inadecuado de medicamentos antimicrobianos. La vigilancia continua de los resultados obtenidos en la determinación sistémica de la sensibilidad constituye una excelente fuente de información sobre la prevalencia de estafilococos y bacilos gram negativos resistentes que pueden causar infecciones cruzadas en los hospitales. La notificación periódica de los tipos de sensibilidad de las cepas prevalentes es sumamente útil para establecer una sólida política de administración de antibióticos en los hospitales basada en el uso restringido o alternativo de ciertos productos virales como los aminoglucósidos y las cefalosporinas. Medicamentos elegidos para las pruebas sistémicas de sensibilidad de laboratorio clínico. La inclusión de medicamento u otro en el antibiograma ordinario se rige por distintas consideraciones: espectro antibacteriano, propiedades farmacocinéticas, toxicidad, eficacia y disponibilidad de los fármacos, así como costo de los mismos para el paciente y para la comunidad. Aunque son muchos los agentes antibacterianos que podrían utilizarse para tratar a una persona infectada por un microorganismo determinado, en la prueba de sensibilidad solo debe incluirse un número limitado de fármacos bien seleccionados. En el cuadro 12 se presentan los medicamentos que pueden evaluarse en diversas situaciones, divididos en dos grupos. En el grupo 1 comprende los existentes en casi todos los hospitales y que siempre deben incluirse en el examen sistemático de cada cepa. Los grupos 2 solo se someten a las pruebas a petición expresa del médico, o si el agente causal es resistente a los medicamentos de elección, o bien si hay otras razones como alergia a un medicamento o falta de otro que justifican pruebas adicionales. No se ha incluido en el cuadro algunos antibióticos que tienen buena actividad clínica en vista de que rara vez son necesarios para el tratamiento de enfermos infectados. En rarísimos casos habrá que incluir uno o varios medicamentos más si el médico tiene razones especiales para ello o si se dispone de nuevos y mejores fármacos. Conviene revisar periódicamente la lista en consulta con el personal clínico. En la práctica se presentan muchos problemas porque los clínicos no siempre están al corriente de que las pruebas de ejecución sistemática solamente comprenden un representante de cada grupo de antimicrobianos. El resultado que se obtiene con este medicamento puede extrapolarse a todos o casi todos los miembros del grupo. En algunos países surgen dificultades cuando el médico solo está familiarizado con el nombre comercial del fármaco, pero no con la denominación genérica. Hay que esforzarse pues en informar bien a los médicos de las denominaciones comunes internacionales de las sustancias farmacéuticas y exhortarles a utilizarlas. Este es el cuadro grupo básico de medicamentos por las pruebas sistemáticas de sensibilidad a estafilococos. Hay dos grupos: bencilpenicilina, oxacilina, eritromicina, tetramicina, cloranfenicol. Segundo grupo: gentamicina, amicacina, clotrimazol, clindamicina. Intestinales: ampicilina, cloranfenicol, clotrimazol, ácido nalidíxico, tetraciclina. Eso es para el primer grupo. Y urinarios: sulfamida, trimetroprima, clotrimazol o cotrimoxazol, ampicilina, nitrofurantoína, sinonalidíxico, tetraciclínica. Y de sangre y tejidos: ampicilina, cloranfenicol, cotrimoxazol, tetraciclina, cefalotina, gentamicina. Pseudomonas aeruginosa: piperacilina, gentamicina, tobramicina. Ahora en el grupo de la segundo grupo, que es gentamicina, amicacina, cotrimoxazol, clindamicina. Intestinales: norfloxacino. Urinarios: norfloxacina, cloranfenicol, gentamicina. De sangre y tejidos: ceftriaxona, ciprofloxacina, piperacina, amicacina. Y para pseudomonas aeruginosa: amicacina. Estamos hablando entonces. El disco de bencilpenicilina se utiliza para evaluar la sensibilidad de los gérmenes a todas las penicilinas que son sensibles a la beta-galactamasa, como fenoximetilpenicilina oral y feneticilina.
Los aislamientos de estafilococos que corresponden a la categoría de resistentes producen esta enzima y deben tratarse con una penicilina resistente a beta-lactamasa o con otro antibiótico como la eritromicina. 2. Oxacilina. El disco de oxacilina es representativo de todo el grupo de penicilinas resistentes a la beta-lactamasa, por ejemplo, meticilina, nafcicilina, cloxacilina, dicloxacilina, flucloxacilina. Por otra parte, hay fuertes indicios clínicos de una resistencia cruzada entre el grupo de meticilina y el de cefalosporina. Por tanto, la inclusión de cefalotina en el antibiograma para estafilococos no solo es inútil, sino que puede inducir el error. La resistencia a la meticilina y productos similares suelen ser del tipo heterogéneo, es decir, la mayor parte de los gérmenes son totalmente sensibles y forman colonias rodeadas de una amplia zona de inhibición, mientras que otros son resistentes y forman pequeñas colonias bien separadas en la zona de inhibición. Este tipo de resistencia es más evidente cuando la estufa está en temperatura de 35 grados centígrados o cuando se prolonga el tiempo de incubación. Como representante de las penicilinas resistentes a la beta-lactamasa, el disco de meticilina tiene un grave inconveniente: su gran labilidad incluso en las condiciones ordinarias de almacenamiento. El disco de oxacilina es mucho más resistente al deterioro y resulta por ello preferible para la prueba estandarizada de difusión. Los discos de cloxacilina y dicloxacilina no se utilizan porque a veces no acusan la presencia de una cepa heteroresistente. 3. Los resultados del disco de tetraciclina son extensivos a la clortetraciclina, la oxitetraciclina y otros miembros del grupo. No obstante, la mayor parte de los estafilococos resistentes a la tetraciclina conservan su sensibilidad normal a la minociclina. En consecuencia, puede ser útil un disco de minociclina para evaluar la sensibilidad de las cepas de estafilococos multiresistentes. 4. El resultado del disco de cloranfenicol puede extrapolarse al anfenicol, un medicamento alto con un espectro inhibitorio equivalente, pero no entraña ningún riesgo conocido de anemia aplásica. Solo es necesario incluir en la prueba una sulfamida representativa como sulfafurazol. El disco de clotrimoxazol contiene una combinación de trimetopina y sulfametazol. Aunque en informes precedentes de la OMS se ha condenado el empleo de combinaciones medicamentosas en los discos, el clotrimazol constituye una excepción por ser una combinación sinérgica cuyos dos componentes poseen propiedades farmacocinéticas semejantes y generalmente actúan como un solo fármaco. La ampicilina es el prototipo de un grupo de penicilinas de amplio espectro que actúan contra muchas bacterias gram negativas. Como es sensible al efecto de la beta-lactamasa, no debe utilizarse para evaluar la sensibilidad de los estafilococos. Generalmente la sensibilidad a la ampicilina se hace extensiva a otros miembros de este grupo de medicamentos: amoxicilina, pivampicilina, talampicilina, etc. La amoxicilina ejerce una actividad 2 veces mayor contra las salmonelas, pero esa actividad apenas llega a la mitad contra la Shigella y H. influenzae. Cefalotina. En las pruebas sistemáticas solo es necesario incluir la cefalotina, cuyo espectro de actividad es representativo de todas las cefalosporinas de la primera generación: cefalexina, cefradina, cefaloredina, cefazolina, cefapirina. Si se tiene acceso a cefalosporinas de segunda y tercera generación y a compuestos afines, cefamicina, con un espectro más amplio, puede estar justificado en ciertos casos incluir además un disco de alguno de estos nuevos medicamentos: cefoxitina, cefamandol, cefuroxima, cefotaxima, ceftriaxona. Aunque algunas cefalosporinas pueden utilizarse para tratar interacciones estafilocócicas graves, del resultado obtenido con la oxacilina puede deducirse la sensibilidad de la cepa infectante, según se mencionó antes en el punto 2. La eritromicina se utiliza para evaluar oleandomicina.
la sensibilidad de a algunos otros miembros del grupo de los macróligos, oleandromicina y espiramicina. Aminoglucósidos, este grupo de medicamentos químicamente afines comprende la streptomicina, gentamicina, kanamicina, la netilmicina y tobramicina. Sus efectos antimicrobianos no siempre están tan próximos que quepa inferir la existencia de una resistencia cruzada, pero se ha visto que todos estos fármacos son igualmente eficaces contra agentes patógenos sensibles. En muchos estudios se ha comparado la nefrotoxicidad y ototoxicidad de la gentamicina, la netilmicina y la tobramicina, pero no hay ninguna prueba categórica de que cualquiera de ellas sea menos tóxica que las demás. Es altamente aconsejable que cada laboratorio seleccione un solo representante de este grupo para la determinación de la sensibilidad primaria. Los demás se deben dejar en reserva para tratar las infecciones causadas por microorganismos resistentes. El empleo de nitrofurantoína se limita al tratamiento de las infecciones vías urinarias, por lo que no debe incluirse este fármaco en las pruebas de sensibilidad para gérmenes que no provengan de la orina.